Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Desde Guatemala, y siguiendo los pasos del cura andaluz, meditamos hoy, Jesús, la tertulia que tuviste con tus apóstoles en Cesarea de Filipo. Nos dice San Mateo que al llegar allí comenzaste a preguntar a tus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces les preguntaste: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Seguramente hemos meditado esta escena 1000 veces, pero yo quería fijarme en algo a lo que nunca le había dado importancia antes. La gente te veía funcionar, Jesús, y al preguntarles quién pensaban que eras, nos dan 3 nombres: Juan el Bautista, Elías y Jeremías. ¿Y por qué estos 3? ¿Por qué no dar nombres de otros profetas? Nombres raritos como Abdías, Nahum, Habacuc, Joel. ¿Qué tienen en común estos 3 profetas? Mira, a Juan el Bautista le conocían bien. Había sido encerrado y perdió la cabeza por decir cosas molestas al rey Herodes y a su amiguita Herodías. Elías también recriminó a varios reyes y fue perseguido, también por la mujer del rey, en este caso Acab. ¿Y Jeremías? Pues también. Profetizó justo antes y durante la destrucción de Jerusalén, la deportación a Babilonia. Alzó la voz contra reyes que no seguían a Yahvé. Los 3 profetas hablaron clarito contra las autoridades y por ello sufrieron graves persecuciones. Y ahora la gente te veía a ti, Jesús, y pensaba: este es como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías. Profetas perseguidos por decir la verdad. Que se podían haber callado, y ahorrarse sus problemas, digo yo. Total, ¿tú te crees que Herodes le iba a decir a San Juan el Bautista: oye, tío, pues tienes razón. Herodías, acabo de llamar a un Uber para que te lleve a tu casa. Se acabó lo nuestro, ¿sabes? ¿No? O sea, Juan no se calló, hiciera lo que hiciera Herodes. Su obligación era decir la verdad. Como Jeremías, cuando el Señor le dice que le había elegido como profeta, protestó, diciendo: Señor, mira que no sé hablar, porque soy un niño. Y le contesta Dios: no digas soy un niño, porque a todo el que te envíe irás, y todo lo que te mande se lo dirás. No les temas, porque yo estoy contigo. Y allá que se lanzó Jeremías. ¿Y cómo lo respondió el pueblo? Pues mira, los habitantes de su propio pueblo, Anatot, planearon matarlo porque no les gustaba el mensaje. En el capítulo 20, Jeremías se lamenta al Señor, porque todos se burlan de él, que sufre continuamente por proclamar la palabra de Dios. Entonces es el sacerdote Pasur, que golpea a Jeremías y le tortura, encerrándole públicamente en el cepo para humillarle. Cuando lo liberan, Jeremías predica en el templo y lo arrestan otra vez. Algunos quieren matarlo, pero otros le defienden y vuelve a escapar. En el capítulo 36, Jeremías le dicta una profecía a su escriba Baruc. El rey Joaquín escucha el rollo y quema en el fuego la profecía y manda arrestar a Jeremías y a Baruc. En el capítulo siguiente, Jeremías es acusado de desertar al enemigo, los babilonios, y es golpeado otra vez y encerrado en una cisterna que se usaba como cárcel. Al capítulo siguiente, el 38, los príncipes consideran a Jeremías un traidor y piden al rey Sedequías que lo ejecute. Lo arrojan a una cisterna sin agua para que se hunda en el lodo. Aquí, gracias a Dios, lo rescata un etíope.
Y finalmente, tal y como había anunciado, llega la destrucción de Jerusalén. Y Jeremías le dice al pueblo que se quede en Judá. El pueblo desobedece y acusa a Jeremías de mentiroso y se lo lleva forzosamente a Egipto. O sea, lo de Jeremías sí queda para una serie de Netflix, de las buenas. Pero ahora pienso en ti, Jesús, y en el hecho de que la gente te ve como a Jeremías, un predicador incansable que no se doblega ante nada ni ante nadie. Otra víctima de la verdad. San Esteban, ¿te acuerdas? El primer mártir les decía a los ancianos de Jerusalén: ¿a qué profetas no persiguieron vuestros padres? Y tú y yo, que rezamos hoy, ¿acaso defender la verdad no nos acarrea a ti y a mí de vez en cuando alguna dificultad? ¿O no se ríen de ti? ¿O no te insultan a ti también? ¿O te intentan silenciar? Pues claro, si es que no es el discípulo más que su maestra. Pero como leemos a San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Fíjate que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y romana. Y lo de apostólica no se refiere a que hay que hacer apostolado, sino a que se fundamenta en las enseñanzas de los apóstoles. Lo que enseñan los apóstoles es lo que predica la Iglesia. Y si alguno se separa de esa predicación por otra más sencillita o popular, pues deja de ser apostólico. Claro, si San Pablo condena el adulterio, y luego vemos que en todos los primeros siglos pues se sigue condenando, o el aborto, pues esa es la enseñanza de los apóstoles. Y si enseñamos lo que enseñan San Pablo y los primeros, pues somos Iglesia apostólica. Y si no, pues ya no somos Iglesia apostólica. Hace unos días anunciaron que San John Henry Newman iba a ser proclamado doctor de la Iglesia. Pues precisamente los anglicanos perdieron la sucesión apostólica cuando se separaron de las enseñanzas de los apóstoles. Y San John Henry Newman se convirtió investigando este asunto. Su razonamiento fue muy sencillo. Los católicos dicen esto, los protestantes dicen aquello, los anglicanos decimos lo otro. ¿Quién tiene razón? Pues se puso a estudiar los escritos de los primeros siglos, aquellos autores que recibieron las enseñanzas de los apóstoles, de primera mano. Y se preguntaba, ¿la Iglesia del siglo I, II o III era católica, era protestante o era anglicana? Bueno, pues el resultado ya te lo conoces. Después de leer a todos los escritores y padres de la Iglesia de esos 3 primeros siglos, llegó a la conclusión de que las enseñanzas eran apostólicas, basadas en la doctrina de los apóstoles y coincidían al 100% con las enseñanzas de la Iglesia católica, apostólica, la romana. Pero su conversión fue difícil. Dejar la Iglesia anglicana le suponía perderlo absolutamente todo. El salario, el trabajo, las amistades, la posición en Oxford. Su familia se separó de él, sus compañeros le abandonaron. Y luego, cuando se aproximó a los católicos, mal que nos pese, le recibieron con sospechas, no le acogieron, no le apoyaron. Claro, él explicaba cómo tuvo que perder todo por seguir su conciencia y hacerse católico sin recibir nada a cambio más que a ti, Jesús, en la Eucaristía. Y así fue toda su vida. Bueno, pues al final tú, Jesús, como el Bautista, o Elías, o Jeremías, como San John Henry Newman, como San Pedro o San Pablo, sacrificaste todo por la verdad, hasta la vida. Y la Iglesia católica y apostólica necesariamente ha de chocar con el ambiente pagano. A los católicos no vamos por el mundo en plan Torquemada, ¿sabes? Dando lecciones ahí a martillazos. Pero como dice San Pedro, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído.
También dice San Pedro en la epístola que tenemos que estar siempre listos para dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos pregunte. Jesús, yo que estoy dispuesto a sacrificar por la verdad. ¿Y prestigio? ¿Lo que piensen o digan de mí los demás? Madre mía Inmaculada, ojalá la gente que me conoce pudiera decir que les recuerdo no al último influencer o al actor o futbolista de moda, sino a Jeremías, a Elías, a Juan el Bautista, o mejor aún, a tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, Virgen Santísima, a que mi vida sea como mi madre, la Iglesia, una, santa, católica, valientemente apostólica y romana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.